Las heridas de la infancia que decimos, cualquiera de ellas, no están generadas simplemente por los padres o siempre por los padres, sino que también vienen por heridas con los hermanos, con los amigos, en la adolescencia, con las amistades, en las relaciones de pareja, etcétera. O sea, las heridas se sufren a lo largo de toda la vida. Ahora, sí que es cierto que hay que entender que hay una como original, hay una incluso una predisposición a sufrir una herida y que cuando sufrimos esa herida en la primera infancia, a veces muy temprano, quedamos como sensibles a esta herida. Por ejemplo, si hablamos de la herida de evitación, podemos imaginar que un bebé ya puede sentir el rechazo en su madre, por ejemplo, si es una madre que a lo mejor es fría o es una madre que está muy ocupada o muy nerviosa y ha provocado en el bebé un rechazo y el bebé ha decidido o ha reaccionado como cobijándose y apartándose o renunciando a reclamar o a pedir el amor de esa madre, ¿verdad? Esto sería como el principio de un apego evitativo que decimos, ¿no? A partir de una herida de rechazo. Puede ser así de muchísimas otras maneras. No hace falta que pase algo concreto, solo hace falta que el bebé lo sienta así. Si el bebé sienta, o el bebé o el niño, ¿verdad? Siente que la figura de apego, por ejemplo, la madre, no está disponible y que cuando la reclama lo rechaza, ¿verdad? Le trata mal, etcétera. El bebé ya genera la herida. Es una percepción, no tiene que pasar así. A lo mejor otro bebé le pasa así y el bebé pues reclama más, insiste más, ¿verdad? Es la percepción, es la sensación que tiene el bebé hacia la figura de apego. Entonces el bebé, que no es que piense, ¿no? No es que decida, bueno, pues mira, voy a dejar de reclamar, voy a dejar de estar pendiente de mi madre y voy a ocuparme de otras cosas. Esto no pasa así. Simplemente que el bebé llega el momento que descubre que cada vez que reclama, por ejemplo, ¿no? Esto es solo un ejemplo, cada vez que reclama siente un rechazo por parte de la madre. Entonces, no quiere reclamar. O sea, siente que no debe reclamar porque va a sufrir, porque lo va a pasar mal, ¿verdad? Eso es una estrategia, pero no es una estrategia que decida el bebé, sino que es una estrategia que se implementa para no volver a sufrir o para no sufrir tantos rechazos. ¿Okay? Entonces, esa estrategia es lo que queda como estilo de apego. Entonces, utilizando este apego evitativo, el niño crece, ¿verdad? Y crece ya tratando de evitar el rechazo. De alguna manera desarrolla pautas para distraerse, para ser más independiente, etcétera, ¿verdad? O sea, ya desde ahí parte una manera de ser, como casi una personalidad. Pero claro, eso no significa que ese niño no necesite el afecto, el cariño de las figuras de apego. Sí lo necesita, solo que, por decirlo de alguna manera, pues trata de evitar el rechazo, pero sigue de alguna manera intentando obtener el afecto, ¿no? Y cuando lo intenta y vuelve a ser rechazado, es como que vuelve a sufrir la herida, pero no, es la misma herida, por decirlo así, que se hace más grande, pero siempre lo va a intentar. Entonces, de aquí dependen las diferencias de estilo de apego, ¿verdad? Porque el niño va creciendo y dependiendo del entorno, lo que le devuelva al entorno, así se desarrollará ese estilo de apego. Si ese niño, por ejemplo, en sus búsquedas de afecto, pues tiene éxito, está rodeado de unos padres que lo nutren bien, le cuidan bien, buenas relaciones de amistad, etcétera, en la adolescencia pues también le va bien, entonces ese estilo de apego no tiene por qué ser nada más que un estilo. Es decir, bueno, ante un rechazo o ante la anticipación de un rechazo, pues prefiero apartarme y dedicarme a otra cosa. Vamos, lo que hace una persona con apego evitativo, ¿no? Ahora, si ese niño va creciendo y resulta que los padres le vuelven a rechazar cada vez que intenta o necesita de ellos, si a lo mejor tiene hermanos y cada vez que a lo mejor se acerca quiere jugar con un hermano, le piden a algún hermano, es rechazado, pues esa herida se va haciendo más grande. O sea, ese niño se va convirtiendo en un niño que vive en una realidad de rechazo. Por lo tanto, va incluso identificándose con esto, ¿verdad? Ya genera una personalidad
digamos, más difícil consigo mismo y mucho más reservada con los demás. Luego nos podemos imaginar pues, que este niño o esta niña pues, llega a la adolescencia, empieza pues, de alguna manera a gustarle pues, encontrar pareja, encuentra una pareja, cuando encuentra una pareja pues ahí se vuelve a abrir emocionalmente porque tiene una pareja que querrá, ¿verdad? Compartir sus emociones, y si en ese momento, por ejemplo, tiene mala suerte y encuentra una pareja que le vuelve a hacer daño, le vuelve a rechazar de alguna forma, entonces vuelve a tener otra herida, pero es otra herida sobre la primera todo el rato. O sea, ese niño ya tiene esa sensibilidad, ¿verdad? Y a lo mejor ante un rechazo, que puede ser de facto un rechazo de verdad, en vez de intentar pues solucionarlo, en vez de intentar a lo mejor pues que la otra persona cambie o que le trate de otra manera, pues va a utilizar la estrategia original, que es retirarse, es evitar, pero con una herida más grande. Cada vez que ese niño o esa niña sufre un rechazo a lo largo de su vida, la herida, por decirlo así, se va a hacer más grande o más profunda o más sensible. Claro, entonces va a depender de la historia, de la experiencia. Si luego, por ejemplo, este niño, esta niña se hace mayor y se casa, ¿verdad? Pues a lo mejor vuelve a pasar lo mismo. Si tiene una pareja que le rechaza en algún momento, de alguna manera dolorosa, pues evidentemente es una persona mucho más sensible al rechazo, con mucha más dificultad a enfrentarse al rechazo, con mucha más dificultad a exponerse vulnerablemente, por ejemplo, de forma íntima, con mucha más dificultad para tener conflictos, y ante cualquiera de estas cosas que le anticipen que va a ser rechazado, que va a sufrir, pues se retira. Entonces sí que nos encontramos que hay muchas veces o muchos momentos en los que sufrimos las heridas de la infancia, pero en sí mismas son heridas sobre una herida, son heridas sobre ya una sensibilidad, sobre algo que te duele más, porque la persona que a lo mejor tiene un apego evitativo, pues le duele mucho el rechazo, pero a lo mejor no le duele tanto el miedo al abandono, ¿verdad? Y viceversa. Entonces, como le duele más, tiene más sensibilidad sobre eso, va a sufrir muchas heridas dependiendo de la experiencia, de las personas con las que se relacione, de las figuras de apego que vaya encontrando a lo largo de su vida. Y si ponemos, por ejemplo, también la herida de humillación, que es la que me encontré en las preguntas de los comentarios, tenemos que ver que de alguna manera cuando nos identificamos con esa herida, vamos por la vida como un niño o una niña herida. O sea, de alguna forma no es solamente es que nos encontremos la herida, sino que realmente lo que está sucediendo es que la interpretamos así, ¿verdad? Es nuestra manera de entender la relación, es nuestra manera de entender lo que está pasando. Un niño que es humillado no siempre se siente humillado de la misma manera, o una persona mayor, quiero decir. Cuando a ti te humillan, tú puedes responder, no tienes por qué asumirlo. Ante una humillación no tienes por qué aceptarlo. Incluso aunque no contestes, incluso aunque tú no hagas nada, no tienes por qué pensar que es verdad. O sea, la persona que tiene una herida de humillación, por ejemplo, lo asume. O sea, es como que tienen razón. Entonces, cuando alguien te humilla, te vuelve a crear otra herida, ¿verdad? Pero es otra herida sobre la herida. Es otra vez lo mismo. Pero hay cierta predisposición a ser heridos desde ahí. Cuando un niño pequeño sufre una herida de la infancia, cuando un niño pequeño sufre una humillación, por ejemplo, un rechazo, está indefenso, o sea, no está realmente pensando ni decidiendo si recibe una herida o no recibe una herida y cómo la interpreta. Es vulnerable, un niño es vulnerable. Pero cuando somos mayores, no. Cuando somos mayores, nos hieren porque somos sensibles a ello. No hay herida como tal realmente. Podríamos decidir interpretarlo de otra manera. ¿Por qué una humillación es algo que le puede herir profundamente a una persona con un apego ambivalente, por ejemplo, y no a una persona con un apego seguro? ¿Por qué? No es la herida,
es cómo lo interpretas, es realmente que tú seas un niño o una niña herida. Por eso sufrimos muchas heridas, pero todas son por la original, porque estamos heridos. Si nosotros sanamos nuestra herida original, que no quiere decir que vayamos al pasado, ¿verdad?, sino que simplemente asumamos que ya somos mayores y que podemos hacernos fuertes ante cualquier rechazo, ante cualquier humillación, ante cualquier abandono, ¿verdad? Que es lo que hacemos, trabajamos nuestra autoestima y trabajamos nuestras creencias, nuestras relaciones, etc. Entonces vemos que ya no estamos siendo un niño o una niña herida y ya no nos hacen daño, ya no nos pueden herir. Cada herida que sufrimos es porque somos niños heridos o niñas heridas. No es porque esa herida concretamente nos haya vuelto así. Y si nos lo parece muchas veces es porque a lo mejor desde esa herida original no se ha manifestado o se ha manifestado de forma leve y ha llegado un momento en el que se ha despertado esa predisposición, ¿verdad? Pero una persona adulta con un apego seguro no es susceptible de sufrir una herida de la infancia. En sí mismo no tiene ni siquiera sentido. Cuando somos adultos, cuando tenemos un apego seguro, claro que nos pueden hacer daño, claro que nos pueden herir, pero eso no nos convierte en niños heridos, nos convierte en personas que sufren y se recuperan. Cuando una persona tiene una herida de la infancia y sufre el mismo daño que una persona con apego seguro, no se recupera, porque lo que está pasando realmente es que está manifestando la herida de la infancia. Así que, por decirlo de alguna manera, cuando nosotros tenemos una herida más allá de la infancia, en la adultez, cuando somos mayores, en una relación de pareja y tenemos una de estas heridas que hablamos siempre, es en sí mismo una señal. Es un aviso de que hay algo que tenemos que trabajar, que tenemos algún problema en nuestra autoestima, alguna herida original que a lo mejor no sabíamos o no tuvimos en cuenta, no pensábamos que era tan grave. Y es una señal para trabajar en ello, para sanarlo y evidentemente para crecer, para tener una mejor autoestima.